Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. Salmos 104. Gózate, porque hoy es el día de tu salvación. ¿Estás listo para alabar a Dios este día? Bienvenidos a Iglesia Libertad. Yo quiero hablarles acerca de la resurrección. El día de hoy se conmemora en todo el mundo y a veces tristemente, trágicamente, más bajo un concepto de tradición y religión que bajo el concepto de la vida de la palabra de Dios. Pero hoy muchos recuerdan la resurrección y yo quisiera que también lo hagamos, pero bajo un concepto bíblico, bajo un concepto doctrinal correcto, no bajo un concepto romántico que no produce nada. Un Cristo resucitado cambia todo en nuestras vidas. Cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando del suceso que le da veracidad al evangelio, que le da veracidad, soporte, sustento, fundamento a la fe cristiana. Porque si no hay resurrección, entonces no hay veracidad en el mensaje de Jesucristo. Si Jesús no resucitó, en vana es nuestra fe. Si Jesús no resucitó, todo lo que la Biblia dice de Jesús carece de poder, fundamento. Por eso es que la historia de la resurrección es el momento del que más se habla en todo el Antiguo Testamento. Sí, Antiguo Testamento. Cuando tú y yo leemos la Biblia con revelación, vemos a Jesús en todo. Cuando tú y yo leemos la Biblia sin revelación, no vemos a Jesús ni en el Nuevo Testamento. Y toda la Biblia anuncia acerca de este Mesías y de la resurrección que habría de venir. Y es esta señal de la resurrección lo que le da el poder sobre la muerte. Y si Jesús tiene poder sobre la muerte, Jesús entonces tiene poder sobre cualquier otro enemigo. La muerte era el enemigo más grande y poderoso que existía, el único enemigo que nadie había podido vencer. Pero Jesús lo venció, por lo que si Él venció la muerte, entonces también Él puede sanar, Él puede salvar, Él puede restaurar, Él puede liberar, Él puede levantar, Él puede reconstruir, curar el alma, y Él puede hacer cualquier cosa por los que claman a Él, puesto que Él ha vencido a la muerte. Y entonces, yendo a la palabra, quisiera ir al antes de la cruz. Mateo 16, versículo 22. Padre, dale vida a este mensaje, dale vida a la palabra, y que hoy, Señor, no podamos salir como hemos llegado. Que hoy podamos recordar de la manera correcta lo que la resurrección significa, representa, pero también lo que debe producir en los que hemos creído. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice Mateo 16, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué increíble. Pedro era alguien que amaba a Jesús y que en diferentes ocasiones tuvo la oportunidad de testificar su amor por Cristo Jesús. En diferentes momentos Pedro, no solo con palabras, porque hablaba mucho, pero muchas veces diciendo, pero muchas veces también actuando, respondiendo. Sabemos que Pedro dejó a su esposa y a sus hijos por seguir a Cristo. Pedro tenía una suegra. La Biblia dice que en una ocasión que fueron con Jesús a la casa de Pedro, la suegra de Pedro tenía fiebre, pero llegó Jesús, la sanó y esa mujer se levantó a servirlo. Y qué increíble
que Pedro deja todo, porque también cuando el joven rico no quiso seguir a Cristo porque le entristeció lo que Jesús esperaba de él, Pedro le dice a Jesús: ¿y nosotros qué? Nosotros hemos dejado todo. Hemos dejado esposa, hijos, trabajo por seguirte a ti. Y Jesús les habló de una recompensa que habría en esta vida por dejar lo que habían dejado por seguir a Cristo Jesús. Pero qué impresionante que en esta ocasión, bueno, hablando de lo importante que Pedro era, en otra ocasión, cuando él les dice: ¿ustedes quién dicen que soy? El único que se atreve a hablar es Pedro, y él dice: tú eres el Cristo, el unigénito del Dios viviente. Y Jesús le dice: esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra Pedro significa piedra, y no solamente de manera profética, sino de manera literal. Jesús le cambia el nombre y le habla de lo que él era y representaba. Eres una piedra en el reino, y sobre esta clase de piedras yo edifico mi casa. Piedra se refiere a una revelación. Cristo también es la piedra angular. Cristo es el fundamento sobre el cual se edifica. En otras palabras, una piedra es revelación, y sobre una revelación se construye el reino de Dios. Y qué increíble que este Pedro tan importante, este Pedro tan en momentos lleno de Dios, lleno de poder, lleno de pasión por Cristo, ahora habla, pero no está hablando en una congruencia espiritual o divina o bíblica, sino que este Pedro está ahora hablando siendo usado por Satanás. Por eso es que dice la Biblia que probemos los espíritus, porque el que hoy te dice te amo, mañana puede darte un consejo diabólico. Porque el que hoy te dice vayamos a la iglesia, mañana te puede decir ya no hay que ir. El que hoy te dice sigamos a Cristo porque es el único camino, verdad y vida, mañana te puede decir descubrí otro camino. Por eso probemos los espíritus. Hasta Satanás se viste de ángel de luz. Lo impresionante entonces es que en este contexto, Pedro, quien en momentos fue usado por Dios para decir cosas que solo el Padre pudo haberle revelado, ahora está diciendo algo que Satanás le dijo. Por eso también la Biblia dice que seamos fuente de agua dulce o salada, pero no de las dos. Debemos crecer en una determinación de qué es lo que va a fluir de nosotros. O va a fluir vida o muerte, porque no pueden fluir ambas cosas. No puedes con la boca que bendices a Dios maldecir a tu prójimo. Hay que definir de qué vamos a ser fuentes, si de agua dulce o salada. Pedro en momentos fue usado por Dios, pero ahora fue usado por Satanás. Yo me hubiera persinado un poquito. Ahora, qué impresionante, porque el consejo que Pedro le da a Jesucristo es: ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Ahora, ese consejo, a la luz de la cultura que hoy tú y yo vivimos, suena un consejo no malo. Suena un consejo que hasta a algunos nos gustaría que alguien nos diera. Ten compasión de ti mismo. Es hasta el consejo al que muchas mamás suenan. Es el consejo al que muchas abuelitas o papás o gente que nos ama de verdad suena. Ten compasión de ti mismo. En ninguna manera eso te acontezca. Pero lo impresionante es que Jesús, afinado a la voz de Dios, Jesús que sabe a qué suena la voz de Dios, pero también sabe a qué no suena la voz de Dios, voltea a Pedro sorprendido y lo reprende. Lo reprende diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque esa voz no viene de mi Padre, esa voz viene del Satanás. Impresionante, porque la autocompasión ahoga los propósitos de Dios en nuestras vidas. La autocompasión es el sonido de la voz del diablo. Está fuerte, porque venimos de una cultura de autocompasión, autoconmiseración, autovictimismo. Hasta si vamos a cualquier terapia, ¿qué nos dirían? Pues es que no.
Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Si no te quieres morir, no te mueras. Imagínate a Jesús en terapia. Jesús, no, ten compasión de ti mismo. ¿Por qué pagar el precio para seguir a Cristo? ¿Por qué obedecer a un punto que te sientas incómodo? Pobrecito de ti, mira cómo sufres, mira todo lo que tienes que obedecer y pasar. La autocompasión nos desconecta de los propósitos eternos del Padre eterno. Qué increíble que cuando Jesús estaba ayunando, obviamente tenía hambre después de 40 días, y Satanás otra vez se aparece en el momento más oportuno y le dice: ¿por qué no conviertes la piedra en pan? Eso suena tonto hasta que te mueres de hambre. ¿Quién quisiera convertir una piedra en pan? Solo un hambriento que tiene 40 días de no comer. Y Jesús está en ese punto, y Satanás, ocurrente, se aparece con sus grandes consejos. Pero otra vez detrás del consejo hay autocompasión. ¿Tienes hambre? Sacia el hambre. Pero si ponemos en otra percepción el consejo: ¿quieres pecar? Peca. ¿Por qué limitas tus impulsos? ¿Por qué limitas tus deseos? ¿Quieres? ¿Le sigo o no le sigo? ¿Quieres otra mujer? No te limites. ¿Quieres otro hombre? No te limites. ¿Quieres seguir tus impulsos, tu corazón engañoso? No te limites. ¿Quieres ya no venir a la iglesia? Pobrecito de ti, ya llevas 6 meses viniendo, ya no vengas, tómate los siguientes 6 meses del año. ¿Quieres ya no servir? No sirvas. Llevas 3 años y medio sirviendo, te toca un buen descanso, tómate tu año sabático. ¿No quieres hoy obedecer la palabra de Dios? Mi amor, no la tienes que obedecer, pobrecito de ti. Mira cuánto has obedecido y te ha tocado sufrir por mi nombre. Satanás suena a eso, conmiseración. Pobrecito de ti, ¿cómo sufres? Estás ayunando pero tienes hambre, come, no pasa nada. Impresionante, porque Satanás suena de esta manera. Jesús lo oye y lo reprende: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones tus ojos en las cosas de arriba. Toda conmiseración y autocompasión y autovictimismo suena bonito hasta que ves a Dios. Porque cuando ves a Dios te das cuenta que Él es digno de todo. Él es digno de todo. Él es digno de lo mejor de mí. Y Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, cuidado y se autocompasione de sí mismo. Negarme a mí mismo literalmente es aprender a decirme no. No siempre tienes que salirte con la tuya. No siempre tienes que hacer lo que tú quieres. No siempre tienes que seguir tu corazón engañoso. Negarme a mí mismo a veces es decirme no. A veces yo he venido a la iglesia y no tengo ganas de alabar por el pescadito. Alvarito nos dice: vamos, abre tu boca, y yo no la quiero abrir. Y a veces nos dice: ven aquí adelante, y yo no quiero venir aquí adelante. Y a veces nos dicen: danza, y yo no quiero danzar. Y luego meten esas canciones de dar vueltas. Ay, es una tortura mi alma, es una tortura mi comodidad. No me gusta dar vueltas. Y peor aún encontrarme con la cara de algunos atrás de mí. Digo: no.
pero me dicen, da vueltas. Digo, bueno, pues no es para mí, es para el Señor, lo voy a hacer. Y a veces tengo que aprender a decirme no. Negarme a mí mismo. A veces cuando me invitan a participar de algo que la palabra me dice que no debo participar, yo tengo que aprender a decirme no. No pasa nada, no pasa nada. Suena la voz de Satanás. Así empezamos, no pasa nada. Pero tristemente después acabamos esclavos de lo que empezamos tolerando. No pasa nada, no pasa nada, es solo una. No pasa nada, no pasa nada, es solo un mensajito. No pasa nada, no pasa nada, es solo una miradita coquetita. No pasa nada. Suena la voz de Satanás. Pero después acabamos atrapados. Y por eso Jesús dice: ¿quieres en verdad ser mi discípulo? Tienes que negarte a ti mismo, tomar mi cruz y seguirme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 10:37. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. ¿Qué pasajes tan fuertes y duros, pero siguen estando en la Biblia? A veces oímos un evangelio tan cómodo que oímos estos pasajes y nos espantamos. Ay, es que yo solo había oído que venga así como soy, y que si soy mediocre así me quede, y que si soy indiferente así me quede, y que si soy apático así Cristo me ama, y que si yo soy pecador y rebelde así me quede. Pero hay un problema cuando llegamos a pasajes como estos, porque encontramos que para acercarnos hay que venir como estamos, pero para ser transformados hay que aceptar el mensaje, arrepentirnos y cambiar el rumbo de nuestras vidas. Sí, dale al Señor un aplauso. Si amas a tu padre o a madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Qué increíble, porque en el orden correcto Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Porque de lo contrario, si un día tenemos que tomar una decisión entre Dios y lo que amamos más que a Dios, ¿por qué elegiremos? Por lo que amamos más que a Dios. Y entonces Dios nos está enseñando algo, y es: ámame en primer lugar a mí, para que tu integridad, para que tu futuro, para que tu vida no corra riesgo de perderse. Porque si yo amo más cualquier otra cosa que a Dios, el problema será cuando los intereses de esa cosa o persona se crucen con los de Dios. Judas amaba a Jesús, claro que sí, pero amaba más el dinero. Le pegó tanto fallarle a Jesús que se quitó la vida. Se fue, se compró un terreno, se colgó en un árbol, se murió. Pero qué impresionante que aunque él amaba a Jesús, su amor por el dinero era mayor. ¿Sabes? Creo que todas las iglesias en todo el mundo están llenas de gente que aman a Jesús. La pregunta es si lo amas más que todo, o hay algo que amas más que Jesús. Porque cuando lo que amas más que Jesús se te pone entre tú y Jesús, tristemente le fallaremos a Jesús. Y a veces elegiremos el impulso por encima de Cristo. Elegiremos al marido desanimado, que no quiere nada con Cristo, que sigue en el pecado, pero ya no quiere nada con Cristo, pero yo lo amo más que a Cristo, entonces no voy a dejar ir a mi Betito. Y dejamos a Cristo. El problema es cuando mi hijo
mi hijito, mi chiquito, mi bodoque, mi bebé, ya no quiere seguir a Cristo. Pero yo sí, pero entonces hasta me condiciona y me dice: si tú vas a la iglesia, yo ya no voy a ir a tu casa. Ya están las pobres hermanas conectándose a escondidas en el baño, viendo la reunión en vivo en su propia casa, porque si su hijito, su chiquito, su bedoque, su bebé las ve venir a la iglesia, las dejan de visitar. A veces hay que tomar decisiones drásticas y definir quién es el amor de mi vida, quién es el rey de mi vida, quién es el Señor de mi vida, porque eso nos llevará a tomar decisiones como: si no vas conmigo, lo siento, pero yo voy para allá. Si no quieres seguir conmigo a Cristo, lo siento, pero yo no voy a dejar de seguirlo con todo mi corazón, con toda mi pasión, con todo mi amor. Si tú no vas conmigo, lo siento, pero si tengo que tomar una decisión entre tú y Él gana siempre. Él es el rey de mi vida, Él es el Señor de mi vida. Y yo sé que esto no es fácil, pero Jesús dice: ¿quieres ser mi discípulo? Tienes que estar dispuesto a negarte a ti mismo. No puedes amar a alguien más que a mí, dice Jesús. Mateo 26:37, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Poderoso cuando entendemos que Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Pero ahora ese Dios y hombre está entristecido, angustiado, y después dice entristecido hasta la muerte. ¿Sabes por qué estaba triste? No es porque lo cortó una novia. ¿Por qué estaba triste? No es porque se fue desanimado, porque la iglesia estaba adormecida. ¿Por qué estaba triste? Porque el Padre le había dado una instrucción, y la instrucción era que tenía que morir en la cruz del Calvario por la humanidad. Esto me impresiona, esto me confronta, porque ¿quién te dijo que el mensaje de Cristo siempre debe producir en ti alegría y gozo? Algunos hemos pensado de manera ignorante que oír la palabra, que venir a la iglesia, que estar con Dios siempre nos debe hacer salir en un desfile triunfante, con gozo, con guantes blancos. Algunos erróneamente pensamos que hay que salir siempre que oímos la voz de Dios así. Te tengo una noticia fuerte: si siempre sales así después de oír la palabra de Dios, solo estás oyendo una parte de ella. Porque hay una parte del mensaje que no te hace sonreír. Hay una parte del mensaje que te tiene que llevar a la tristeza, te tiene que llevar a la angustia, te tiene que llevar a estar triste hasta la muerte. ¿Cómo que no me voy a salir con la mía, Dios? ¿Cómo que no voy a pecar? ¿Cómo que no puedo, Señor? ¿Cómo que tengo que morir a estos deseos? ¿Cómo? Eso nos hace morir. Eso nos entristece en gran manera. A veces las instrucciones de Dios nos meten en un problema contra nosotros mismos, y el problema mayor es que si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, la tristeza solo habrá sido de un domingo, cuando el deseo de Dios es que nuestra tristeza nos dure hasta que nos muramos a nosotros mismos. Ay, Jesucristo. Mateo 26, versículo 39, yendo un poco más adelante, se postró en rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si es posible, Señor, si es posible, yo no me quiero morir. Si es posible, yo no quiero pasar por este desierto. Si es posible, Señor, esta instrucción no me gusta nada. Si es posible, Señor, cámbiame la instrucción un poquito.
Si es posible, dame otra instrucción. Señor, todo menos eso. Pero al final Jesús reconoce, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La oración más poderosa no es la que tiene más autoridad, confianza y fe. Es la que sabe que al final del día Él hará lo que Él quiere. Si tú no oras confiando en que su voluntad prosperará por encima de la tuya, tú serás un intercesor frustrado. Puedes orar con mucha fe, con mucho poder, con mucha autoridad, pero al final del día debemos reconocer: hágase tu voluntad y no la mía. Yo quiero no pasar por esto, pero estoy en tus manos. Y al final del día, si hay que pasar por ahí, solo quédate conmigo. Solo no me dejes. Solo dame la gracia para pasar en victoria. Pero hágase tu voluntad y no la mía. 26:42, otra vez fue y oró por segunda vez y le dice lo mismo: si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Otra vez, Señor, yo no quiero morir, yo no quiero pasar por ahí. Si es posible, haz otra cosa conmigo, pero hágase tu voluntad. Lo que nos lleva a entender que hacer la voluntad de Dios es una lucha interna. Hay una lucha entre tu voluntad y la de Cristo. Hay una lucha entre la palabra de Dios y lo que tú piensas y deseas. Hay una lucha entre la palabra de Dios y lo que otros dicen que deberíamos hacer. Hay una lucha que nos debe llevar a la oración, pero siempre a reconocer que sea tu voluntad la que prospera y no la mía. Juan 12:23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, y queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la ganará. En otras palabras, si queremos dar fruto hay que caer a tierra, morir. Así es el grano de trigo que queremos que fructifique. No hay manera que fructifique si no lo tiramos en la tierra, y literalmente el grano tiene que pasar por un proceso donde se va a morir, pero luego va a empezar a reverdecer y algo poderoso empezará a salir de ese grano que se llama fruto. Y lo que Jesús nos está enseñando es que si queremos fruto, tenemos que estar dispuestos a ser tirados en la tierra y morir. A veces la obediencia al Padre es caer en tierra y morir. No nos gusta, no es cómodo, no es el mensaje más bonito que una persona puede oír, pero sí es el mensaje más poderoso que puede dar fruto en cualquier grano de trigo. Si eres grano de trigo, tenemos que ir a la tierra, tenemos que morir. Y habrá un fruto, habrá un brote. Jesús podía evitar la cruz. Mateo 26:53 al 54 le dice a este hombre que le está hablando: ¿no te das cuenta que podría pedirle a mi Padre miles de ángeles para protegernos y Él los enviaría al instante? Pero si yo lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que debe suceder ahora? A veces tenemos la capacidad de huir de la voluntad de Dios. Quizás como Jonás podemos pagar el boleto para huir de su presencia. Pero qué increíble que si hacemos lo que queremos y no lo que su palabra y su voluntad nos pide, la tragedia es cómo se cumplirá las escrituras que describen lo que debe suceder ahora. ¿Quieres que la palabra de Dios se cumpla en tu vida, en tu familia, en lo que haces? Hay que obedecer. Porque no hay forma de que esta palabra se cumpla si tú y yo hacemos lo que queremos. Es que Dios dice que hay que ir a Nínive, pero no. Yo puedo pagar el pasaje para irme al otro lado. A veces la palabra de Dios es tan clara, pero seguimos insistiendo en huir de la voluntad de Dios en nuestra vida. Seguimos insistiendo en hacer lo que queremos, pero lo trágico y triste es que cómo se cumplirán las escrituras sobre nosotros si somos rebeldes, necios y duros.
Filipenses 2:8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Porque la obediencia de la cual Jesús nos está enseñando aquí no es una casi obediencia. Hermanos, estamos acostumbrados a un mundo, a una cultura donde la casi obediencia es bien vista. A veces hasta yo he sido tentado a enseñar a mis hijos la casi obediencia. A veces mi esposa les dice: recojan los juguetes, y yo les digo: no más recojan ese chiquito y aquel, y ahorita yo les ayudo. Eso es una casi obediencia. A veces nos sentimos bien cuando venimos a la iglesia y casi obedecemos. Nos dicen alaba y adora. Bueno, la primera canción sí, la segunda ya es mucho. Diezma y ofrenda. Bueno, ofrendo, pero diezmar no. Ya me di cuenta, esta viene puro que ofrenda. Oímos lo que nos enseñan y sí, estoy de acuerdo con eso. Con eso no. ¿Sabes qué impresionante? Porque el mundo te aplaude una casi obediencia, pero Jesús no quiere una casi obediencia. Él quiere una obediencia total, radical y absoluta. Y Jesús obedeció de manera completa, al grado que dice la Biblia que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No voy a obedecer hasta solamente un punto. Yo voy a obedecer aún si me cuesta morirme. Voy a morirme obedeciendo tu palabra, tu voluntad, tu deseo. Y esta es la obediencia que tú y yo debemos imitar de Cristo Jesús. No una casi obediencia, no una semi obediencia, una obediencia también desanimados. Les digo que a veces nos gusta más la resurrección romántica de la tradición, que solo nos da ciertos días de asueto, pero no nos hace ver tal como es el ir a la cruz. Una obediencia total y completa. Lucas 24:26 dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Impresionante, porque la muerte de Cristo era necesaria, la obediencia de Cristo era necesaria. Amados hermanos, tu obediencia es necesaria. Pasar por la cruz es necesaria. No hay resurrección si no hay muerte. La resurrección es el evento más poderoso, porque es el cambio de una condición por medio del Espíritu de Dios. No se trata de mis méritos, se trata de su poder en mí. Él me transforma, Él me cambia, Él me levanta, Él produce lo que yo no podría. Pero para llegar a una resurrección hay que pasar por la cruz y por la tumba, por el sepulcro. Hay que pasar por esa obediencia. Y qué increíble que dice: es necesario que el Cristo padeciera. Los procesos son necesarios. A veces quisiéramos llegar a la caseta celestial, donde antes de pasar el peaje de proceso y sacarle unos billetitos al ángel ahí, ¿no? Un atajito. Ándale, no seas malito. Pero en las casetas espirituales no hay atajos. Y el ángel nos dice: no se puede. Es necesario que pases por aquí, porque si quieres una resurrección, no hay manera de evitar procesos. A veces como padres evitamos ciertos procesos a nuestros hijos. Lo triste es que no los maduramos para lo que un día Dios puede hacer con ellos. No evitemos los procesos, ni le evitemos a nuestra familia los procesos. Hay que pasar por ellos porque son necesarios para entrar en la gloria que está por venir.
No nos gusta, ni modo, a nadie nos gusta, pero vamos a pasar con gozo y alegría. No nos gusta, pero vamos a pasar por ellos. Es necesario. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y qué impresionante, porque Jesús lo logró. Su obediencia fue total. Él pudo haber renunciado, hermanos. Él pudo haber dicho: no, Señor, ya mándame una legión de ángeles, sálvame, no quiero pasar por aquí, ayúdame. Pero Él decidió humillarse y pasar por ahí. Lo logró. Lo que nos enseña es que si Él lo logró, tú también lo puedes lograr. Yo también lo puedo lograr. Yo también puedo pasar por esa cruz y decir: no me gusta, no quiero, pero Padre, hasta el último momento. Y yo quiero terminar diciendo: consumado es, lo logré, consumado es, Señor. Por tu gracia, por tu ayuda, pude perdonar, pude obedecer, pude liberarme de lo sucio, de lo inicuo, de lo escondido, de lo perverso. Pude por tu voluntad obedecer lo que tenía que obedecer. Consumado es. Fue más grande su obediencia que cualquier lucha que pudo haber enfrentado. Amados, que cuando lleguemos delante del Padre no lleguemos con pretextos. Lleguemos con una palabra: consumado fue, Padre. Lo logré. Aquí estoy. Mucha gente quizás llegará diciendo: ay, Señor, es que el pecado estaba re bueno. Ay, Señor, es que si tú hubieras visto. No, Señor, no, Padre, es que no, hombre, esa bebida que me ofrecían fría, y en Semana Santa con el calorón. No, Padre, estaba difícil decir que no. Pero, Padre, pues es que no pasa nada. No había una vocecita que me decía, yo creía que eras tú. Te voy a decir, era Satanás. Que tú y yo podamos llegar delante de Él y decir: Señor, consumado es. Por tu gracia lo hemos logrado. Ahora, ¿por qué a Dios le gusta nuestra obediencia? Esta pregunta me surgió el día de ayer. Ya tenía el mensaje, pero empecé a pensar: Señor, ¿por qué? ¿Por qué para ti es tan importante nuestra obediencia? Al final del día, Señor, si yo te obedezco, sigues siendo Dios. Si yo no te obedezco, sigues siendo Dios. Tú no ganas nada si yo te obedezco. Tú no pierdes nada si yo desobedezco. ¿Por qué entonces te gusta tanto mi obediencia? Y Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Esto está impresionante, porque todos los que somos de Cristo debemos presentarnos a Dios como sacrificios vivos, santos, agradables, de manera constante. ¿Quién te dijo que solo en el aniversario hay que venir con todo el corazón? ¿Quién te dijo que solo una vez al año? ¿Quién te dijo? Si tú eres de Cristo, tu culto a Él es ser un sacrificio vivo cada día de tu vida, santo, agradable, vivo. No seas un cristiano de una vez al año. Sé un cristiano que ofrece culto racional. Señor, hoy y mañana y pasado mañana y el siguiente fin de semana y el otro y cada día de mi vida, yo voy a darte todo de mí. Y si fallo, me arrepiento. Y si me equivoco, te pido perdón, pero sigo adelante. Y entonces continúa diciendo: no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Poderoso, porque ¿qué es conformarnos a este siglo? Es amoldarnos. ¿Qué dice la filosofía humana? ¿Qué dice el humanismo? No pasa nada. Ay, tú no quieres ir a la iglesia todos los domingos, no vayas. Una vez al mes está bien para empezar.
ya que agarras el ritmo una vez cada 2 meses. Y ya que agarras el ritmo una vez cada 6 meses. Y no pasa nada. No pasa nada. No hay ningún problema. No se amolden a la forma de pensar de este mundo. ¿Sabes que para este mundo es ridículo congregarnos? Para este mundo es ridículo que alabemos y adoremos. Para este mundo es ridículo que obedezcamos un libro, el libro más antiguo que existe en la faz de la tierra. Para este mundo es ridículo todo lo que un discípulo hace por su Señor. Por eso la Biblia dice: no se amolden, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de una renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué quieres que obedezca? Porque solo al obedecer nos conectamos con su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Quieres esa voluntad en tu vida? Obedece. Vamos, sacúdete la desobediencia, sacúdete la necedad, la rebeldía, la terquedad, sacúdetela. Apláudele al Señor. Prueba la voluntad de Dios, siendo transformado por medio de la renovación del entendimiento. Y dice Lucas 24:46: y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El que llora, su consuelo un día es dejar de llorar. El que está enfermo, su consuelo un día es tener sanidad. El que se siente solo, su consuelo un día es estar acompañado. El que padeció tenía que resucitar de los muertos. Hermanos, no hay resurrección si no hay cruz. Y Jesús tenía que pasar por ahí para poder resucitar. Y tú y yo tenemos también que aprender a pasar por la obediencia, y habrá resultados. Obedecer te va a angustiar, a veces sí. Obedecer te va a entristecer, a veces sí. Obedecer te va a hacer padecer, a veces sí. Pero obedecer siempre tendrá una consecuencia, y una de ellas es: resucitarás. 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 Vamos, resucitarás. Yo quiero resucitar, pero tengo que obedecer. Dice Mateo 10:24 en la Nueva Traducción Viviente: los alumnos no son superiores a su maestro, y los esclavos no son superiores a su amo. Pregunta: ¿quién es el alumno y quién es el maestro? Tú y yo somos alumnos, Él es el maestro. ¿Quiénes son los esclavos y quién es el amo? Esclavos, amo. Porque la Biblia dice que hoy somos esclavos por amor, porque Él dio su sangre por nosotros. Él nos compró a precio de sangre, y eso nos hace esclavos por amor. En otras palabras, ya no tienes que, no estás obligado a. Por eso Dios nunca va por ti cada domingo para decirte: ¿te vas a congregar? No, no estás obligado. Si tú quieres, no vienes. Yo tampoco te voy a obligar jamás, ni nunca te voy a mandar un anciano, o a los 4 fantásticos que teníamos en el refugio, ¿eh? Oigan, vayan por este hermano que ya no viene. Jamás. Nunca vamos a obligar, y Jesús nunca obliga a seguirlo. Debe ser un acto de alabanza y adoración. Debe ser algo voluntario. Yo quiero. A mí nadie me obliga, a mí nadie me lo pide. Yo quiero. Y qué poderoso, porque hoy en día somos esclavos por amor, y Él es el amo. Y dice: los alumnos deben parecerse a su maestro, y los esclavos deben parecerse a su. Si a mí, el amo de la casa,
Me han llamado príncipe de los demonios. A los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. Lo que nos enseña que si Jesús tuvo que padecer, a nosotros, hermanos, también nos tocará padecer. Nos dirán peor que príncipe de demonios. Imagínate, si ya te agüitas con el Belcebú, te van a decir peor por seguir a Cristo. Ahora tú y yo no nos debemos molestar, porque la Biblia dice, como dice, cuando los vituperen por mi nombre, dice, bienaventurados cuando los vituperen por mi nombre. Si te están criticando por seguir a Cristo, siéntete bienaventurado. Si tienes una familia que cuando vuelves después del fin de semana glorioso y llegas en avivamiento y ahí están, híjole, muertos en la cruda realidad, y tú llegas en la nube y estos están arrastrándose sin aceite, híjole, y te empiezan a decir, siéntete bienaventurado. Porque el que se avergüence de Jesús delante de los hombres, un día Jesús se va a avergonzar de ellos delante del Padre. Pero el que mantenga la dignidad de decir, sí, yo soy de Cristo, y disfruté tanto ir a servir a mi Señor, y disfruté tanto desgastarme y alabarlo y adorarlo, y disfruté tanto obedecer y diezmar y ofrendar, y disfruté tanto y aún me haré más vil por causa de Él. Amados, tú y yo tendremos honores delante del Padre porque no nos avergonzamos de Él. Y entonces, si Él tuvo que padecer y tú y yo somos los discípulos y los esclavos del amo, ¿qué crees? Que nos va a tocar. Nos va a tocar padecer. Nos va a tocar obedecer y nos va a tocar que nos cueste obedecer. Vamos a otra parte del mensaje, que es después de la cruz. Ok, esto es antes de la cruz, ahora después de la cruz. Él se entregó, dijo, consumado es. ¿Qué sigue? Mateo 27:50. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento los únicos que podían entrar al lugar santísimo eran los sacerdotes, y los sacerdotes no era cualquier persona de cualquier tribu, solamente eran específicamente de la tribu de Leví. No cualquiera podía entrar al lugar santo, solo los nacidos en esa tribu. Y ahora no solo había que nacer en la tribu, sino que había que consagrarse. Y literalmente el que quería entrar a la presencia de Dios tenía que abstenerse durante muchos días antes de muchas cosas para poder entrar delante de la presencia de Dios. Y qué impresionante que el día que Jesús muere, que Él entrega el Espíritu a través de ese grito. Dice la Biblia que la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Se rompió. Lo que nos enseña, de acuerdo a Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuanto más la necesitamos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Antes ni siquiera un pueblo completo se podía acercar, solo una tribu, y de la tribu algunos. Después de este momento, toda lengua, tribu y nación se puede acercar a Cristo Jesús. Los de Morelia, los que siguen luchando con situaciones en su vida. Sí, porque el sacrificio fue tan perfecto que ahora no hay que pagar algo para acercarnos. O sea, no hay que llegar diciendo, Señor, me lo merezco. Señor, yo soy perfecto. Señor, yo te he obedecido en todo. No,
Hoy en día se puede acercar cualquier persona en cualquier condición al trono de la gracia. Es tan glorioso porque la obra de Cristo fue tan perfecta que el hombre más santo en el mundo y el hombre más perverso del mundo se puede acercar a Dios de la misma manera. Ahora, claro que hay que aclarar que te puedes acercar como estás, pero si te humillas no te vas a quedar como estás. Él te transforma, Él te levanta. María Magdalena no era una mujer de una vida fácil, venía de un trasfondo complicado, difícil, pero Jesús la transformó. A Jesús no le espanta tu pasado. Mientras tú te rindas, Él puede cambiar tu presente y tu futuro. Acércate con confianza. Es el resultado de la cruz, del Calvario, de Jesucristo obedeciendo. Esta es una de las consecuencias: rasgar el velo para que todos se acerquen. Primera Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto también es un resultado de la cruz, que ahora podamos reconocer que hay un solo Dios. ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos se levantaron de la muerte? Me encantaría invitar al hermano Redimidos que nos cante esa parte de la canción, ¿verdad? En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. Quedaría excelente en el mensaje. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. Pero en la tumba de Cristo no hay huesos, no hay muerto, no hay nada, porque Él se levantó y entonces Él es el único Dios. Hay un solo Dios, no hay otro Dios. Solo uno venció a la muerte, solo uno está reinando a la diestra del Padre y se llama Jesucristo. Jesucristo, mi Señor, mi Rey, mi Dios. Vamos, exáltalo un momento. El único camino, la verdad y la vida. Él es el todo de mi vida. Oh, te amo, Jesús. Gracias por tu obediencia. Gracias por tu sacrificio. Fue perfecto, fue increíble, fue extraordinario, fue único. Hay un solo Dios. Gracias a la cruz hay un solo Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y eso es también poderoso, porque antes no había forma de estar reconciliados con Dios. No había forma de estar conectados con Dios. Antes, si Dios le hablaba a un profeta, solo el profeta oía la voz y el profeta era responsable de comunicar la voz. Pero qué increíble que después de Cristo ahora hay un punto de conexión entre Dios y los hombres. Y ese punto de conexión se llama Jesucristo. Por eso la Biblia nos habla de la justificación. La justificación se refiere a que literalmente cuando Dios Padre te ve, antes de ver a Daniel Shalom Santinelli Quintana, Él ve a Jesús. Antes de Dios ver tu condición, Él ve a Jesús. Él ve este mediador que es Jesús hombre. Un mediador entre Dios y los hombres. Por eso la Biblia dice que hay un solo camino. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Pensar que todos los caminos llevan a Dios es ser ignorante. Porque si la palabra de Dios es veraz, es verdadera, es poderosa, solo hay un camino. Solo hay un punto de conexión entre Dios y el hombre, y se llama Cristo Jesús. Y dice Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación. Todos los caminos llevan a Dios. Todas las religiones llevan a Dios. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Podemos tener los nombres más bonitos. Shalom, por ejemplo. Me encanta mi nombre. Podemos llamarnos Zafiro. Podemos llamarnos Arcángel. Podemos llamarnos como los ángeles, ¿verdad? O sea,
tener nombres hermosos, extraordinarios, pero no hay otro nombre bajo el cielo. Gracias a Dios por el presidente de la República. Gracias a Dios por Vladimir Putin allá en Rusia. Gracias a Dios gracias a Dios. Pero la palabra dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser. Solo hay un nombre que salva, y ese nombre es Jesucristo. Por eso es que el que invoque el nombre de Jesús será salvo. El que clame al nombre de Jesús será salvo. La palabra lo dice clara, que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón, serás salvo, porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. ¿Pero en quién creemos? Jesucristo. Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Pongamos esto en contexto con Pedro diciendo: ten compasión de ti mismo, no te mueras, pobrecito de ti. ¿Por qué vas a morir? ¿Por qué sufrir? No hay que sufrir, no hay que llorar, como dice Marc Anthony. Los de la segunda sí se la sabían. Ustedes ya fueron redimidos de esa antigua manera de vida. Sí, el Pedrito se aventó la de Marc Anthony, ¿verdad? No sufras, pobre de ti, no llores. Pero qué increíble, porque en contraste Hebreos 7:26 dice: nos convenía. Jesús, gracias porque no aceptaste el consejo del diablo de no ir a la cruz. Jesús, gracias porque obedeciste hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, gracias porque te humillaste y te entregaste hasta totalmente, hasta el último respiro, porque nos convenía ese sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, hecho más sublime que los cielos. Gracias, Jesús. Pero también puesto en contraste, ¿qué diría un día tu generación de tus decisiones? Tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Papá, gracias porque obedeciste el mensaje. Mamá, gracias porque fuiste sensible a la voz del Espíritu Santo. Abuelito, gracias porque ese día que soñaste de llevar a tu familia a la iglesia, lo hiciste. Y mi mamá y sus hermanos fueron tocados. Señor, gracias. ¿Qué dirán un día nuestras generaciones de nuestra obediencia? Algún día ellos podrán decir: híjole, siguieron el consejo del chanclas. No, mi jefe siguió el humanismo, se la pasó descansando, nunca siguió al Señor. Pero bueno, gracias a Dios hoy puedo echar mano de la herencia que tengo en Cristo. Pero ¿qué un día dirán nuestros hijos y nietos de nosotros? Nos convino papá y mamá, nos convenía. Gracias, mamá, por llevarnos a la iglesia. Gracias, mamá, por enseñarnos el camino. Gracias, papá, por no jugar con nosotros, por ser radical en enseñarnos a seguir a Cristo. Un día tus generaciones dirán: me convino esos papás. O dirán: Señor, ayúdame a ser diferente. Hebreos 7:27, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, una vez y para siempre. Ahora quiero terminar mi asignación después de la cruz. Dice Colosenses 2:3, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. ¿Alguien aquí tiene vida con Cristo? ¿Alguien aquí el Señor le perdonó todos sus pecados? Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Ya no hay acta, ya no hay cargos. Él nos ha perdonado.
De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Hermanos, esto es tan poderoso porque tú sabes la autoridad que un principado y potestad pueden tener sobre la iglesia. Lo aprendimos la semana pasada. La palabra dice: no participen de las tinieblas, pero luego dice: repréndanlas. Si tú participas de las tinieblas, no tienes autoridad de reprenderlas. Por lo que la manera en que Cristo desarmó a los gobernantes y autoridades espirituales fue pagando por nuestros pecados. En otras palabras, principados, potestades ya no tienen nada de qué acusar a la iglesia. Pero hay un problema, y el problema es aquellos que deciden volver atrás. Porque la gracia no solamente rescató tu pasado de una vana manera de vivir, la gracia es suficiente para también cambiar tu presente y tu futuro. El problema es cuando somos de Cristo, pero insistimos en volver atrás, insistimos en recaer, insistimos en resbalarnos. Literalmente es que Dios te agarró y te tiene así firme y hacia adelante, pero insistir es como: no me agarres, yo quiero caerme. Y qué poderoso, porque entonces la forma en la que Jesús avergonzó a estas autoridades y gobernantes espirituales es que nos perdonó, nos redimió, y ahora nosotros tenemos la autoridad. Si estamos en victoria, tenemos la autoridad. Si hemos dejado de participar de las tinieblas, tenemos la autoridad. La autoridad. Y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. Primero los humillé. Yo humillé principados y potestades. Ahora la potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hay después de la resurrección, mis hermanos? Jesús literalmente está diciendo: consumado es, yo lo logré. Pero ahora, si esta es una carrera de relevos, la batuta te toca a ti, porque yo ya hice lo que solo yo pude haber hecho. Vencí a la muerte, grité: consumado es, obedecí hasta el último momento. Pero ahora, iglesia y pueblo de Dios, Jesús está diciendo: te toca a ti. Si realmente resucité, ahora tú tienes que ir a todo el mundo y predicarle el mensaje que cambia vidas. El mensaje que no solamente es romántico, bonito, emocional, el mensaje que tiene el poder para resucitar a los muertos. Te toca a ti. Si Jesús resucitó, te toca a ti y a mí. Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Si tú vas a la iglesia y te encuentras a Jesús, no creas que Jesús va a estar con una sonrisa falsa de Colgate en la entrada. Mira, vino el más terco, vino el más desobediente, vino el más rebelde, vino el más mediocre. Si Jesús te ve, Jesús te dice: incrédulo. Que el sistema religioso te haya pintado un Jesús Barney es por tu ignorancia. Porque cuando tú vienes a la Biblia dice que él era un cordero y un león. Cordero y león. Jesús vio a sus discípulos después de la muerte. Imagínense, estos cuates lloraron. Estos cuates estaban bien tristes, y los de camino a Emaús iban bien depres. Y el Pedro, imagínense, y luego lo negó, se volvió de donde Jesús lo sacó. Estos cuates lloraron, la pasaron mal.
Y Jesús se los encuentra y no les dice: no, cadenita de oración, tómense las manitas. Se sienta con ellos y les dice, les reprocha: incrédulos, duros de corazón. Y entonces les dice: Porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Por eso les reprocha. Pero ahora les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Y estas señales los seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El después de la cruz es un empoderamiento para la iglesia. El después de la cruz es: yo ya hice lo que tenía que hacer, te toca a ti. Ve por los que no han oído el mensaje y predícales a Cristo. Y si te encuentras con uno enfermo, pon tus manos y sánalo. Y si te encuentras con un endemoniado, con autoridad sácalo en los demonios. Y si hay oposición, si en el proceso te dan a beber algo mortífero, no tengas miedo, no te va a hacer daño, porque yo estoy contigo. Y si una serpiente, como Satanás, que se viste de serpiente para engañar a Adán y Eva, si una serpiente viene y te muerde, no tengas miedo, porque no podrá hacerte daño. En otras palabras, el después de la cruz es un empoderamiento para la iglesia. Iglesia, despiértate. Iglesia, no juegues a una resurrección romántica que no te lleva a nada. Iglesia, no juegues a seguir a Cristo. No juegues a sentarte para oír un mensaje que te endulza el oído. Iglesia, si yo resucité, te toca a ti. Te toca a ti. Levántate, ve por los perdidos. Levántate, predica el mensaje. Ponte de pie. Quiero terminar. Ponte de pie. Juan 20:24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos. A ver, hay que pensar lo que leemos. Número 1, Tomás, incrédulo. Incrédulo al grado, 11 habían visto a Jesús resucitado, pero él dijo: yo no les creo hasta que no meta yo mis dedos en los hoyos de su mano, y hasta que no meta yo mi mano en el costado, yo no voy a creer que él resucitó. Y entonces están los discípulos con Tomás, pero dice la Biblia que están las puertas cerradas. ¿Por dónde entra una persona? Y si estaban cerradas, ¿cómo entró Jesús? Y se puso en medio. Esto me encanta, porque me enseña que Jesús no necesita puertas abiertas para entrar y manifestarse. Sabes, vivimos en una sociedad y cultura que le ha cerrado las puertas a Cristo. Vivimos en una sociedad y cultura que las cámaras de diputados han dicho: ciérrenle las puertas a Cristo. Vivimos en una sociedad y cultura donde el gobierno y tantas esferas y tantos sistemas han dicho: ciérrenle la puerta a Cristo, incluso iglesias. Pero me encanta que Él es tan poderoso que Él no necesita puertas para entrar. Él no necesita que se las abran para que entre. No, Él puede pasar las bardas de los sistemas, las bardas de las cámaras de diputados, las bardas de las cárceles.
Nunca tengas miedo de hablar de Jesús, porque aunque tú en tu salón de clases le cierren la puerta, Él puede entrar por la barda. Nunca tengas miedo de hablarle de Jesús a tu familia, porque aunque le cierren la puerta, Él puede entrar por la pared. Esto está tan poderoso. Las puertas cerradas no limitan a Cristo, pero entonces está ahí Tomás el incrédulo, los discípulos, y entonces Jesús luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Se imagina el Tomasito, espantado hace 8 días? Pero ahora se le aparece el Cristo resucitado, lo tiene enfrente y le dice: no seas incrédulo. Y él le responde. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Cómo responde la gente incrédula? Ni tiene que decir. ¿Qué dice un incrédulo? Ay, Jesús, ay, Señor, ay, Padre. Pero al final del día, ¿qué dijeron? Nada. Nomás se impresionaron. Padre mío, ay, Jesús. Pero mira lo que le dice. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Escucha, Jesús estaba hablando de esta generación. A ti y a mí no nos tocó ver. Tú y yo no podemos, como Tomás, decir: si yo no meto mis dedos, si yo no meto mi mano. No, somos la generación que no vio nada, pero le tocó creer. Y Jesús dice: bienaventurados porque no vieron, pero creen que yo resucité, que yo me levanté de los muertos, que yo estoy a la diestra del Padre. Bienaventurado es ser doblemente bendecido. Último pasaje, 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salva, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Levanta tus manos. Oh, el mensaje de la cruz es poder de Dios. Señor, en este momento nosotros recordamos esa resurrección poderosa. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vamos, levanta tus manos. Siéntete bendecido. Si eres bienaventurado, porque aunque no has visto, has creído. Y hoy, Señor, decidimos obedecer, así como tú lo modelaste. Yo voy a obedecer. Yo voy a obedecer, aun cuando no sea cómodo, aun cuando no se sienta bien. Yo voy a obedecer. Me voy a humillar y voy a obedecer hasta la muerte. Perdóname cuando casi